Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María de los Ángeles Redondo. Yo soy docente de la Cátedra de Arte Islámico y Mudéjar de esta facultad. También soy investigadora del Instituto de Artes y Ciencias de la Diversidad Cultural de UNTREF, el que también coordino, y soy investigadora, coordinadora también de la carrera de Estudios Árabes de esta universidad. El trabajo que voy a presentar ahora se relaciona con mi tema de tesis, aunque no es exactamente mi tema de tesis. Decidí presentar esto porque los viajeros son parte de las fuentes que yo utilizo para trabajar. Como después vamos a tener un bloque con la posibilidad de dialogar, les voy a pedir disculpas, me voy a permitir leerlo para no pasarme y excederme del tiempo, porque lo tengo cronometrado, y para no olvidarme de decir nada, ¿sí? Así que también a la vez vamos a ir viendo algunas imágenes. Por lo que entonces, con este trabajo, nos proponemos conocer las percepciones que se registraron durante el siglo XIX sobre el uso rioplatense del tocado andalusí, habida cuenta de la desproporción entre la abundancia de testimonios sobre su uso durante este siglo y la escasez de trabajos específicos que lo tratan en el siglo XX. Desajuste en la historiografía general sobre el traje local que amerita cuanto menos dedicar un trabajo que ensaye respuestas a los interrogantes que ello plantea. ¿Qué pasa? Cuando me comienzo con las exploraciones para mi trabajo de tesis, detecto un problema que es este desajuste en la historiografía. Yo encuentro muchísimos testimonios en lo que es las fuentes de viajeros sobre el uso rioplatense del tocado andalusí, pero no encuentro luego trabajos que teoricen a partir de esta evidencia. Entonces, a partir de esto es que surge mi tema de tesis. En este sentido, y considerando que la indumentaria es también un vehículo de expresión y comunicación social que refleja la adhesión a las convenciones dominantes, nos centraremos en las diversas percepciones y representaciones que de él han registrado los viajeros que visitaron el Río de la Plata, quienes, en tanto extranjeros, nos permitirán acceder a una mirada desprovista de los potenciales prejuicios y limitaciones que pudiera empañar la mirada del habitante local acerca de su propio patrimonio cultural, dado que el desajuste historiográfico detectado nos impide afirmar que los testimonios locales mantengan neutralidad ideológica en relación a los discursos hegemónicos dominantes sobre la argentinidad deseable. Una vez que yo comienzo a trabajar, yo no sabía si, esta es una presunción con la que yo parto, no sabía si no existía una neutralidad ideológica por parte de las percepciones de los viajeros que visitaron el Río de la Plata o por parte de los locales. Ahora que me encuentro más avanzada en la investigación, comienzo a sospechar de que en realidad es un problema local. Consideramos a las crónicas de viaje como fuentes propicias para lograr evadir estos condicionantes, puesto que Martín Enespral ha logrado constatar en su obra Un juego de espejos la existencia de una singular capacidad en las apreciaciones testimoniales de los viajeros extranjeros para la percepción de determinados rasgos distintivos que caracterizan y cualifican temperamentos y caracteres de origen mudéjar o andalusí, en mi caso, en la arquitectura y en la forma de habitar españolas. Por su natural alteridad, los extranjeros tienden a resaltar los rasgos que difieren de sus parámetros de origen, que resultan, por ende, factores distintivos de la idiosincrasia. Sabemos del interés que suscitaba la indumentaria andalusí en la sociedad castellana gracias a Carmen Bernis, quien sostenía que durante el reinado de Enrique IV de Castilla podía considerarse una novedad reprobable, pero que en tiempos de los reyes católicos, sin embargo, varias prendas granadinas habían sido totalmente adoptadas, siendo algunas de ellas de uso corriente, incluso llegando a formar parte del traje popular, como fue el caso de los velos o tocas, donde se conservaron por más tiempo. Y digo tocas porque es el término más genérico para referirse a cualquier prenda que cubra la cabeza. Incluso en la España de los Austrias, entre los siglos XVI y XVII, no solo todavía vivían allí personas de habla árabe o confesión islámica, sino que la idiosincrasia local en general se veía atravesada por este singular componente, a tal punto que los viajeros que la visitaron describían su arquitectura, costumbres e indumentos como más cercanos a Oriente que a Occidente.
Estos componentes han trascendido sus propios contextos de origen, siendo numerosos usos y costumbres posibles de encontrar tanto en el hablar como en el habitar americano. El idioma español, compuesto de un cuarto de su totalidad por términos de etimología árabe, esto es, arabismos, es prueba de ello, y muchas de nuestras costumbres cotidianas tienen origen en o relación con al-Ándalus. Al respecto, Sagarzasu señala que ningún historiador desconoce el peso del periodo islámico en la historia española ni la posterior expulsión de España de los miembros de la comunidad musulmana, pero se ha omitido rastrear los efectos de aquella minoría en la sociedad americana. Ello ha venido a significar un retardo en la identificación de la paternidad que les cabe a los moriscos, en tanto descendientes de andalusíes, sobre un conjunto de pautas y costumbres arraigadas entre nosotros. El fenómeno, que abarca una amplia geografía, ha sostenido en el Río de la Plata, cuando menos, suficiente vigencia como para contribuir a configurar algunos aspectos de su identidad como región. En este sentido, nuestro trabajo intenta hacer una contribución al vacío temático existente desde las disciplinas que nos ocupan: la historia del traje en general y la rioplatense en particular, de la que puntualmente nos interesa estudiar el uso del tocado andalusí. Pues a pesar de que existen profusos testimonios sobre su consumo y recuperación, prácticamente no es posible encontrar trabajos específicos que teoricen a partir de dicha evidencia. Entre los testimonios que se han registrado sobre el traje femenino rioplatense, encontramos tanto retratos escritos como visuales. En su gran mayoría señalan como particularidad del indumento femenino el hábito indumentario de cubrirse la cabeza. La notable frecuencia de este tipo de menciones posiciona al tocado en el centro de atención de las descripciones realizadas, señalándolo como un rasgo distintivo del traje femenino local. Si bien existe una importante vacilación terminológica para referirse a este indumento, queda claro que más allá de su denominación, se trata de una práctica bastante extendida entre las porteñas, sin distinción de clase o edad. En esta imagen podemos ver algunas obras del inglés Vidal, donde se puede ver, por ejemplo, todos corresponden a la misma época porque Vidal pasó 2 años en Buenos Aires hasta el 18, y en el 20 publica estas imágenes. Se pueden observar a mujeres con su cabeza cubierta con un pañuelo, tanto si es mendiga como si es de una clase social más acomodada o de una clase intermedia trabajadora. Según la socióloga Susana Solkin, en el caso femenino, lo que oficiaba de indicador de la clase social era la prenda que se usaba para cubrir la cabeza. Las mujeres que gozaban de una posición más acomodada se cubrían con mantillas. Aquellas con menos recursos recurrían al rebozo, con el mismo objetivo, aunque más tarde también las mujeres de clases altas comenzaron a usarlo para protegerse del frío durante la temporada invernal. No obstante ello, esas distinciones continuaron vigentes, ya que las piezas se confeccionaban con géneros de mejor calidad o terminación y se cualificaban con materiales de mayor valor o como signo de estatus, detalles que se convertirían también en objeto de aspiración por parte de las damas de pocos recursos. Sin embargo, estos significados simbólicos de carácter clasista eran más funcionales al habitante local que al visitante extranjero, a quien parecía interesarle poco este tipo de distinciones de estatus, más que para señalar, quizás con un poco de asombro, que el uso de tocado fuera una prerrogativa femenina generalizada. Lo que interesa al viajero en este caso es destacar el uso del tocado en sí, sin detenerse demasiado o profundizar respecto a otras cuestiones. En general, la mayoría de los retratos señalan que el origen de esta práctica es española o se deriva del traje español. Acá vale hacer una aclaración que cuando un viajero europeo no español remite al adjetivo español, en realidad está queriendo hacer referencia a aquella occidentalizada matizada a la que se refería Goytisolo en relación al carácter diverso e intercultural de España. Por lo que en realidad está detectando lo que de andalusí o de oriental tiene el uso del tocado en el Río de la Plata, llegando incluso a comparar el uso de estos velos en contraposición a otro tipo de tocados, gorras o sombreros de origen inglés o francés, a los que se consideran más novedosos y por tanto más modernos.
Resultan llamativas las menciones donde se señala que el rostro nunca se cubre. Sin embargo, la descripción en la que se hace referencia a la forma de llevar el velo ocultando parte del rostro no parece ser una normativa generalizada entre las damas de Buenos Aires, como sí lo había sido en el caso de las tapadas limeñas. No obstante ello, el Río de la Plata también contó con sus tapadas. Las viudas y huérfanas que asistían a los bailes o tertulias sin intención de participar de la fiesta se cubrían el rostro por la parte inferior hasta las narices o los ojos con el rebozo, como en el caso de las tapadas limeñas, guardando ambas grandes similitudes a las formas en que las moriscas granadinas se cubrían dejando ver solamente uno de los dos ojos. Sin embargo, en el caso limeño se trataba de una norma generalizada y en el caso rioplatense esta práctica se circunscribía a una ocasión en particular. En cuanto a los retratos visuales, destacan las locaciones al aire libre y escenarios donde quedan claramente definidas las diferentes ocasiones de uso. Según los testimonios recabados, las damas de Buenos Aires transitaban veladas, especialmente por el espacio público, también cuando concurrían a eventos sociales y en especial al asistir al oficio religioso. Los viajeros suelen destacar la belleza y la gracia de las porteñas mediante galantes elogios. Sin embargo, no pueden evitar hacer referencia a lo conocido para describir lo que están viendo, introduciéndonos en un ida y vuelta constante que manifiesta abiertamente una clara exaltación de las diferencias. En 1825, un viajero inglés llega incluso a comparar a las porteñas con seres de otro planeta. Es posible observar entonces una exacerbación de las divergencias que se efectúa a partir de ciertos modelos o cánones que resultan de otorgar a lo propio un lugar central y narrar lo que se observa por oposición y carencia al propio bagaje cultural, señalando de esta forma ciertos rasgos distintivos como curiosidades o exotismos del color local. Entre las singularidades detectadas por los viajeros tenemos también el uso de las alfombras para el rezo. Estos señalan que esta práctica correspondía también a viejas costumbres españolas a las que se le sumaban hábitos locales. Las crónicas describen cómo las mujeres se arrodillaban sobre las mismas y se sentaban sobre sus talones, así como la costumbre de hacerse acompañar por un sirviente para que las transportara. Las referencias reales o imaginadas a las semejantes entre costumbres andalusíes y rioplatenses esbozadas en los retratos de viajeros se resume en la obra La porteña en la iglesia, donde se manifiesta una conjugación de elementos muy sugerente. En primer lugar, la posición en la que se retrata a Rosa de Lastra realizando sus plegarias debido a la ausencia de asientos en el interior de las iglesias. En segunda instancia, el protagonismo cromático que se le otorga a la alfombra sobre la que se encuentra arrodillada, en contraposición a la monocromía del resto de la composición. Y por último, el velo que lleva la dama retratada, merced al énfasis otorgado a aquel indumento a través de su ubicación en la composición y el contraste logrado por la luminosidad presente en el rostro. Entre 1776 y 1830 no se registraron cambios significativos en lo que respecta al traje del Río de la Plata. Si bien la costumbre española era la que regían las convenciones vestimentarias, esta se encontraba influenciada por la moda francesa, pues los Borbones regían España desde el año 1700. Por tal motivo, la moda de París llegaba a Buenos Aires en cierta forma atenuada, ya que era tamizada previamente en el contexto hispano. Hasta avanzado el siglo XIX pueden encontrarse testimonios que destacan el uso de tocados bajo las más diversas denominaciones como una característica general de los países hispanoamericanos en general y como rasgo distintivo del traje rioplatense. En las décadas del 80 y el 90 se evidencia una marcada distinción entre la costumbre española, que era sostenida por las mujeres de mayor edad, en contraposición a la moda francesa, que era añorada por las jóvenes porteñas. La coexistencia entre la moda francesa e indumentos más tradicionales como los tocados son fácilmente constatables, por ejemplo, en las pinturas de Goya para el caso español y en acuarelas realizadas por Emerick Essex Vidal para el caso del Río de la Plata en su obra Iglesia de Santo Domingo. Allí ya se retrataba un grupo de mujeres vestidas con trajes de estilo imperio, al mismo tiempo que lucen sus tocados en la vía pública de camino al oficio religioso.
Si bien los dictados provenían de Europa y le indicaban a los porteños el corte y el color de la vestimenta, estos habían experimentado cierta resistencia, tanto en el contexto hispánico como rioplatense, donde el uso de la mantilla persistía aún combinado con otras modas. Esta particular combinación de indumentos de estilo francés y español, a simple vista parecía una práctica propiamente rioplatense, pero en realidad se trataba de un hecho vestimentario proveniente de la península. Lo cierto es que hacia finales del siglo, las jóvenes porteñas comenzaban a mostrar deseos de tomar distancia respecto a aquello que consideraban costumbres arcaizantes, a la vez que se comenzaba a evidenciar cierto malestar hacia sus mayores, a quienes consideraban apegados a un pasado que era necesario trascender. Si bien las jóvenes continuaban ejecutando las órdenes de sus mayores, los viajeros hacen referencia a que lo hacían con desgano y lentitud. Conforme avanzaba la centuria, la juventud incrementaba su fascinación por la modernidad y crecía su deseo de cultivarse mediante la importación de costumbres que hasta el momento no habían sido características de la idiosincrasia local. Ya Sarmiento describe España como un lugar donde la modernidad aún no había tenido lugar, a excepción de Cataluña y Barcelona en particular, y por tanto la juzga como la causante de la barbarie americana en general y rioplatense en particular por su componente islámica o arábiga, pues en tanto símbolo de atraso la considera comparable a ciertas regiones asiáticas o africanas donde, según su criterio, tampoco había tenido cabida la modernidad. Posteriormente, la generación del 37 se hará eco de estas ideas que serán volcadas en el periódico La Moda, casetín semanal de música, poesía, literatura y costumbres, publicado entre el 37 y el 38 en Buenos Aires, donde se destacaba la colaboración de Juan Bautista Alberdi. Según Martino, si bien adopta en apariencia una apariencia inofensiva, se presenta como una publicación frívola. Los intereses y propósitos de La Moda son muy serios: adoctrinar sobre materias políticas, filosóficas y jurídicas y producir cambios radicales en la conciencia y hábitos de sus lectores. Así, desde las páginas del periódico se interpelaba a la humanidad en general, pero a las porteñas en particular, a adquirir estos nuevos hábitos. Quizás con el deseo de que aquellas páginas funcionaran como una especie de antídoto que les permitiera tomar distancia de aquellas prácticas consideradas indignas a causa de su vejez. A modo de conclusión, diremos que las similitudes que los viajeros detectan entre las costumbres rioplatenses y las andalusíes, sean reales o imaginadas, no son más que revelar aquellos rasgos que son percibidos dentro del ámbito de lo ajeno, tanto por parte de los extranjeros como de los locales. Más allá de su evidente subjetividad, hemos tenido noticias sobre la dimensión de la cultura rioplatense que, de otra forma, habría sido sesgada por el ojo local, empañando tanto la percepción como en la descripción de lo que se ve en el afán de dar a conocer una imagen deseada de sí mismos. Asimismo, hemos comprobado cómo la lectura local sobre Oriente lo aleja del continente de lo propio. Los nuevos ideales introducidos en el Río de la Plata durante el siglo XIX condujeron a la mutilación de la propia identidad mediante la eliminación del componente andalusí del ideal cultural del Río de la Plata, alentando de máxima la supresión y de mínima la invisibilización de aquellos rasgos que, según su criterio, les restaban civilidad a la identidad local. Cabe destacar en este sentido que, desde un punto de vista filosófico, Sartre trata la cuestión cuando muestra que el vestido permite al hombre asumir su libertad, construirse en eso que ha elegido ser, incluso cuando lo que ha elegido ser representa lo que los demás han elegido en su lugar. El hombre se ha vestido para ejercer su actividad significante. Llevar un traje es fundamentalmente un acto de significación más allá de los motivos de pudor, adorno y protección. Por lo tanto, los padres de la patria no solo se disponían a construir una nación independiente o una nueva identidad, sino que mediante la identificación y la adopción de aquellos ideales reflejados también en el indumento, pretendían alcanzar la libertad definitiva mediante la conquista y subordinación de su componente oriental. ¿Me pasé?